enfermedades inflamatorias intestinales crónicas, fundamentalmente en la primera parte de la enfermedad de Crohn y de la colitis ulcerosa, pero luego también hablaremos de la alteración en la permeabilidad intestinal y de los síndromes de mala absorción. En cada uno de ellos iremos viendo qué pautas alimenticias son las más adecuadas y desde luego qué suplementación. Luego, en la parte de suplementación voy a hablar más en profundidad fundamentalmente de un hongo que se llama Erythricum, la melena de león, y también de los omega 3, de los ácidos grasos omega 3 y también de la glutamina, veremos más en profundidad este tipo de suplementos porque están funcionando muy bien con unos resultados francamente satisfactorios. Entonces vamos a empezar. No, esto no va. No va esto. ¿Es esta, no? Sí, pero ya. ¿Ahora? Sí. Bueno. Por lo tanto, lo que os he dicho, vamos a hablar del Crohn y de la colitis ulcerosa, de sus factores de riesgo, de la etiopatogenia y de la visión que se tiene de ellas en la medicina tradicional china. También de la clínica, haciendo una especial mención a la diarrea y a su fisiopatología, de las diferencias que hay entre una y otra, de la localización y de su clasificación, de las complicaciones, del pronóstico y del tratamiento tanto convencional como dietético. También hablaremos del famoso segundo cerebro, del síndrome de mala absorción intestinal y del síndrome del intestino permeable y del tratamiento. El tratamiento en las enfermedades inflamatorias intestinales básicamente tiene que ir encaminado a mejorar la microflora intestinal, el aporte de L-glutamina, el Erythricum, el aloe vera y los ácidos grasos omega 3 y por tanto iremos profundizando un poco en esto. Bueno, la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa se agrupan bajo el término de enfermedades inflamatorias intestinales porque son enfermedades que se asimilan mucho, que se asemejan mucho. Son la consecuencia de una inflamación crónica del tubo digestivo y la causa es desconocida. Se sospecha que, debido a la influencia de algunos factores genéticos y algunos ambientales, se desencadenaría una respuesta de tipo autoinmunitario de carácter crónico y progresivo a nivel de general en todo el organismo, pero se manifiesta sobre todo a nivel digestivo. Por lo tanto, los factores ambientales, como pueden ser el tabaco, la dieta, una dieta inadecuada, en pacientes que han sido apendicectomizados, el estrés, la alteración de la permeabilidad intestinal, como factores ambientales, pueden, por un lado, favorecer una cierta susceptibilidad genética, afectar al sistema inmunológico y, por otro lado, el tener una tendencia genética también influye a nivel autoinmunitario y provoca enfermedades inflamatorias intestinales. En España la incidencia de Crohn es de 5,5 casos por 100.000 habitantes año y la de colitis ulcerosa de 8 casos por 100.000 habitantes año. Es un poco más frecuente la colitis ulcerosa que el Crohn. Aunque ambas pueden aparecer a cualquier edad, el 30% empieza entre los 10 y 19 años y la mayoría entre los 15 y 35. En relación al sexo, se da igualmente en hombres que en mujeres, no ocurría lo mismo en la fibromialgia y sí que se ha visto que en los europeos que son descendientes de judíos la posibilidad de padecer la enfermedad es 5 veces mayor que en el resto de la población, sin saber muy bien por qué. La incidencia también es mayor en personas que tienen antecedentes familiares. Los individuos en los que tanto el padre como la madre tienen la enfermedad tienen un 50% más de posibilidades de desarrollarla. Hay una serie de factores de riesgo en el Crohn que serían el uso indiscriminado de antibióticos, los anticonceptivos. Las mujeres que toman anticonceptivos tienen 2 veces más riesgo de desarrollar la enfermedad. También el uso de AINES, de antiinflamatorios no esteroideos, puede inducir la enfermedad de Crohn en el intestino delgado. La apendicectomía en adultos, como hemos visto antes, y las personas zurdas, que tienen el doble de riesgo de padecer la enfermedad que las diestras. Factores de riesgo en la colitis ulcerosa, pues lógicamente una mala alimentación. Las personas zurdas también tienen más predisposición a la colitis ulcerosa.
la depresión, el consumo de AINES y, sin embargo, la lactancia materna, la apendicectomía y el tabaco están asociados con un menor riesgo de padecer la colitis ulcerosa. De hecho, muchos pacientes que dejan de fumar, que ya tenían predisposición a padecer la colitis ulcerosa, desencadenan la enfermedad. Lo que ocurre es que no hay que aconsejarle que siga fumando, claro. Dentro de la etiopatogenia de la enfermedad de Crohn se ha relacionado a varios genes. Los más importantes son el NODCAR15, que está en el cromosoma 16, el OCT1, que está en el 5, y el DLG5, que está en el 10. El estrés también puede ser un factor predisponente, y se ha hablado también de una posible causa bacteriana, pero como no se ha encontrado ningún bichito, pues tampoco. Lo que sí se ha visto es que hay una respuesta que es anormal de los anticuerpos, por eso se considera una enfermedad autoinmune. Ciertos tipos de respuesta inmune, como la respuesta de los linfocitos T helper 1, sería característica de la enfermedad de Crohn y estaría dominada por la producción de interferón gamma, y en cambio en la colitis ulcerosa la respuesta predominante es de tipo helper 2 y se producirían otros tipos de citoquinas. Después de esa respuesta inmune, la producción de esas citoquinas inflamatorias es la que causa ulceraciones a nivel intestinal y un aumento en la permeabilidad. El estrés oxidativo también se relaciona con estas enfermedades. De hecho, es importante aportar antioxidantes a estos pacientes porque la inflamación lo que hace es aumentar la demanda de antioxidantes, y esto hace que haya un desequilibrio entre pro y antioxidantes, con el consiguiente daño mucoso, ¿no? Se ha visto también que hay una hiperactividad del sistema nervioso simpático en un 50% de los casos de Crohn y una hiperactividad parasimpática en la colitis ulcerosa. Siguiendo con la etiopatogenia, en el caso de la colitis ulcerosa se ha visto que hay un aumento en los mediadores de la inflamación, que hay signos de estrés oxidativo, un ambiente colónico que está alterado, un contenido anormal de glicosaminoglicanos en la mucosa, y como podréis saber, la composición de los glicosaminos afecta a la permeabilidad intestinal y a las reacciones inmunes de tipo inflamatorio. También hay una disminución en la oxidación de ácidos grasos de cadena corta, un aumento en la permeabilidad intestinal, un aumento en la producción de sulfuros y la disminución de la metilación. Desde el punto de vista de la medicina tradicional china, en la colitis ulcerosa podrían darse terrenos específicos. Normalmente hay vacío de llave de bazo y de riñón, con frío interno y debilidad intestinal, y se manifiesta sobre todo con dolor, que se alivia dolor a nivel abdominal, que se alivia con presión y con calor. En otros casos hay un calor tóxico y un calor humedad, y puede darse también exceso de calor hepático con hiperactividad enzimática y biliar. Según la medicina tradicional china, en el Crohn habría vacío de chi de bazo y estómago asociado a vacío de chi de riñón, provocando estancamiento de alimentos y generando un calor tóxico a nivel local. Y esto es lo que provoca diarreas, frío interno, cansancio, falta de apetito y mala absorción. En hemotoxicología, tanto el Crohn como la colitis ulcerosa se consideran enfermedades autoinmunes y psicosomáticas, y están localizadas en las fases celulares más allá del corte biológico. Dentro de la clínica, tanto en la enfermedad de Crohn como en la colitis ulcerosa aparece diarrea, es una diarrea crónica que está causada por la inflamación de la mucosa, dolor abdominal cólico por las dificultades que implican el paso del contenido fecal en las zonas intestinales donde hay más engrosamiento, por lo tanto donde hay más obstrucción, también sangre en heces, cansancio, muchas veces por la anemia que tienen, por la pérdida de sangre, y también muchas veces por el problema de la mala absorción nutricional, pérdida de apetito y pérdida de peso. La diarrea en las enfermedades inflamatorias intestinales tiene una serie de mecanismos muy definidos, ¿no? En principio se define como emisión de heces de consistencia disminuida, generalmente asociada a aumento de frecuencia en las deposiciones, normalmente más de 3 al día, y también del peso, que en condiciones normales es entre 100 y 200 gramos. Entonces habría un aumento en la frecuencia, una consistencia alterada, un aumento en el volumen o en el peso y una incontinencia en algunos casos fecal. En la colitis ulcerosa la diarrea puede ser con o sin sangre, puede ser diurna o nocturna. Las deposiciones son de pequeño volumen, en porciones escasas, suele haber esputos rectales, generalmente de moco y de sangre, tenesmo rectal, urgencia a la hora de defecar y dolor abdominal, aunque es menos característico que en el Crohn. Luego veréis las diferencias. En el Crohn la diarrea se acompaña de dolor abdominal y de pérdida de peso,
y esta sí que suele ser diurna y nocturna. Las deposiciones son de más volumen, no suele haber sangre y el tenesmo y la urgencia defecatoria es menos frecuente que en la colitis ulcerosa. Dentro de lo que sería la fisiopatología de la diarrea en estas enfermedades, tanto en la colitis ulcerosa como en el Crohn, se produce por la inflamación a nivel de la pared intestinal, liberación de citoquinas y eicosanoides que provocan una disminución en la absorción, alteraciones en las uniones entre células y un aumento de la permeabilidad intestinal. Y en el Crohn aparecen también una serie de mecanismos que no son inflamatorios, como por ejemplo, y veremos ahora, una disfunción a nivel de ilion terminal con mala absorción de ácidos biliares. También en otros casos hay intolerancia a la lactosa, un sobrecrecimiento bacteriano y esteatorrea. Entonces, dentro de la disfunción a nivel de ilion ocurre en los casos en los que ha habido resección, en los que se ha quitado o en los que hay una inflamación importante a nivel del ilion terminal. Los ácidos biliares que no son absorbidos en el ilion van al colon y en el colon inducen la secreción de electrolitos y fluidos y provocan la diarrea. En los casos en los que hay esteatorrea, es decir, pérdida de grasa en heces, se produce en aquellos en los que ha habido o una cirugía de partes grandes o afectación en esos segmentos, ¿no? Entonces el hígado no puede compensar la pérdida de ácidos biliares a través de las heces, hay una disminución en la concentración de ácidos biliares en el duodeno, eso implica una formación inadecuada de micelas y una digestión también inadecuada de lípidos, por lo tanto pierden grasa por heces. En el caso de que haya un sobrecrecimiento bacteriano, normalmente se produce una proliferación de bacterias en el intestino delgado por anaerobios, hay una diarrea por mala absorción que es secundaria a la degradación de bacterias de hidratos de carbono, ácidos grasos y ácidos biliares, se produce una esteatorrea y hay una serie de circunstancias que lo facilitan, como la estenosis, el éstasis intestinal, fístulas, conformación de esas ciegas o en casos en los que se reseca la válvula ileocecal. En otros casos se produce una intolerancia a la lactosa. La lactosa es un disacárido no absorbible que precisa de lactasa y la prevalencia de esta mala absorción está determinada además genéticamente. Entonces el defecto primario de lactasa es más frecuente en pacientes que tienen enfermedades inflamatorias intestinales y el defecto secundario ocurre cuando hay una afectación extensa del intestino delgado. En la actividad de la lactasa va a influir el sobrecrecimiento de bacterias y el tiempo de tránsito a nivel intestinal. ¿Qué diferencias hay entre una y otra? Pues en el Crohn la inflamación puede aparecer en cualquier parte del tubo digestivo y se extiende desde la mucosa hasta las capas más profundas. La más frecuente es la ileocolónica, aunque también puede darse la ileocolónica colónica, que ahora veréis un dibujo. Es leve o moderada si no hay más de 4 deposiciones diarias, si no hay dolor abdominal o es de escasa intensidad y si no hay pérdida de peso. Y en las formas graves ya hay 6 o más deposiciones con dolor abdominal intenso, hay adelgazamiento, hay fiebre y se dan otras complicaciones. En la colitis ulcerosa la inflamación se limita a la mucosa y a la submucosa de colon y de recto, no afecta al intestino delgado. Es leve o moderada si hay más de 4 deposiciones diarias de diarrea con ninguna o escasa cantidad de sangre en heces y en las formas graves ya aparecen 6 o más, hay fiebre y hay otras complicaciones. Y las formas más frecuentes son la proctitis, la colitis izquierda y la pancolitis. Aquí veis un poco el esquema diferencial de colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn, teniendo en cuenta que el dolor es mucho más frecuente en la enfermedad de Crohn, que la diarrea es igual de frecuente en ambos casos, que la diarrea con sangre y con tenesmo rectal es mucho más frecuente en la colitis ulcerosa, la pérdida de peso se da más frecuentemente en el Crohn y luego hay una serie de complicaciones, por ejemplo la hemorragia suele ser más frecuente en la colitis ulcerosa, la colangitis esclerosante también se da más en la colitis ulcerosa y sin embargo las piedras tanto en la vesícula como en riñones se da mucho más frecuente en el caso del Crohn. Bueno, aquí veis una imagen de las lesiones ulceradas que se producen en los casos de colitis ulcerosa y de enfermedad de Crohn, a diferencia de una parte sana. Y dentro de lo que es la localización, en el Crohn, por ejemplo, puede afectar solo al ilion terminal, puede afectar al ilion terminal y a partes del colon, puede afectar solo al colon o puede afectar a otras zonas del tubo digestivo como el estómago. Y en la colitis ulcerosa, la proctitis
es la parte que afecta a la zona del recto, que se da siempre, en la colitis ulcerosa siempre hay afectación de recto, en otros casos también se afecta el sigma, en otros casos el colon descendente y en otros casos, en el caso de la pancolitis, se afecta todo el colon, todo el intestino grueso. Esta es otra imagen muy similar, en la que vemos claramente las distintas localizaciones, tanto en la colitis ulcerosa como en el caso del Crohn, y la clasificación de esta enfermedad, sobre todo en el caso de la colitis, de la enfermedad de Crohn. Se hizo una clasificación a mediados de 2006, que es la clasificación de Montreal, que fue propuesta por la Organización Mundial de Gastroenterología y clasifica a los pacientes en función, por un lado, de la edad de comienzo de la enfermedad, también de la localización y de cómo se comporta. En cuanto a la edad de comienzo, hay los tipos A1, A2 y A3. A1 si afecta a menos de 16 años, A2 de 16 a 40 y A3 a más de 40. Esto a veces cuando nos viene con el historial y aparecen estas siglas, pues hay que saber a qué corresponde cada una. En cuanto a la localización, L1 afecta a ilion y a veces a zonas vecinas de ciego, la L2 solo a colon, la L3 a la suma de L1 y L2, y además se añade más L4 en caso de que el paciente tenga afectada la parte alta del tubo digestivo. En cuanto al comportamiento, B1 si es inflamatorio, B2 si es estenosante y B3 si es perforante, en el que hay fístulas y fisuras. Y en cualquier caso, si hay afectación de la región anal, se añade más P. Bueno, la cuestión que si una persona, por ejemplo, comienza la enfermedad a los 30 años, sería A2, si tiene afectado colon y esófago, L2, L4, si tiene un patrón con estrecheces, B2, y si además tiene fístulas anales, P. Ese sería su diagnóstico, ¿no?, de la localización. Dentro del diagnóstico de las enfermedades inflamatorias intestinales, como muchos de los síntomas iniciales que aparecen, sobre todo la diarrea, son similares a los que pueden darse en caso de colon irritable o cuando hay una diverticulitis o incluso en caso de un cáncer colorectal, pues primero hay que hacer una buena historia clínica, hacer coprocultivos para ver si hay sangre en heces y si hay parásitos. Hay que hacer un examen de sangre fecal oculta, un recuento de sangre completo por si hay anemia y una imagen radiológica con enema de bario para ver si realmente hay úlceras o no. Aquí veis imágenes de ulceraciones en toda la zona del colon y estrecheces en la radiografía que implican que hay engrosamiento de la pared intestinal y se produce obstrucción. Dentro de las complicaciones del Crohn serían, por un lado, las úlceras, que aparece siempre, fístulas. Las fístulas, como veréis ahora en una imagen, son comunicaciones anormales que se producen por la erosión de esa úlcera y se localizan entre dos segmentos del tubo digestivo o entre el tubo digestivo y la piel, que suele ser más frecuente. También otra de las complicaciones es la obstrucción intestinal porque se engrosan las paredes, fisuras anales, problemas de malnutrición por la diarrea, por la dificultad en la absorción de nutrientes y por el dolor abdominal que muchas veces les impide comer. Y luego hay otras complicaciones como la artritis, iritis, eritema nodoso o colangitis esclerosante. Aquí veis una imagen de la típica fístula en el que a través de una úlcera, esa úlcera se erosiona y produce un conducto, un canal, una comunicación anormal a la piel. Eso sería lo que es una fístula. Dentro de las complicaciones en la colitis ulcerosa, la más característica es el megacolon tóxico. ¿Qué ocurre? Que el colon se para, se detiene el paso de las heces y de gases y esto provoca un dolor abdominal muy importante, provoca fiebre y una alteración general del estado del paciente. Entonces, sin tratamiento, el colon se perfora y entonces esto puede provocar una peritonitis, con lo cual hay que hacer una intervención rápida. Las personas con enfermedades inflamatorias intestinales tienen también más riesgo de tener osteoporosis, sobre todo por la terapia que llevan con corticoides. Y las personas con colitis ulcerosa tienen también más posibilidad de desarrollar cáncer de colon. Otro aspecto muy importante que a veces en la consulta nos preguntan es por la posibilidad, en el caso de la mujer, de poderse quedar embarazada o en el caso del hombre de si tiene o no esterilidad, ¿no? Entonces, tanto el tratamiento en sí de muchos de estos pacientes
como la enfermedad pueden desde luego influir en el embarazo, y el embarazo también puede modificar los síntomas de la enfermedad. En algunos casos, por ejemplo, cuando hay un brote o cuando se están tomando fármacos como el metotrexate, lo que se recomienda es que no se quede embarazada la mujer. Luego los factores psicológicos también influyen a la hora de fecundar, ¿no? Y entonces si pasan por periodos de depresión, de ansiedad o de inapetencia sexual, lógicamente no se quedan embarazadas. Luego también se pueden producir factores fisiológicos que lleguen a dificultar la gestación, por ejemplo, pues deficiencias nutricionales por la mala absorción, o lesiones, que a veces lesiones después de una cirugía que provocan adherencias, y esas adherencias a nivel ovárico impiden también que pueda haber embarazo. Y desde luego, como es una enfermedad crónica que precisa tratamientos a largo plazo, pues también hay que tomar una decisión, ¿no?, a la hora de planteárselo. La fertilidad en mujeres con colitis ulcerosa es similar, por otro lado, a la de una mujer que no tiene la enfermedad, pero puede disminuir en aquellos casos en los que haya habido cirugía, por lo que os he dicho, pues porque se producen adherencias y es casi difícil que haya una anidación del embrión en el útero. Y aunque no hay datos concluyentes, el hecho de que haya una malnutrición en el hombre puede llevar a que haya poca calidad de esperma, sobre todo por deficiencias en zinc muchas veces. Los pacientes, por ejemplo, tratados con sulfasalacina tienen alteraciones en la calidad del esperma, con lo cual la fecundidad pues no se puede dar. El pronóstico, como no se dispone de ningún fármaco que evite las recidivas, pues siempre es incierto y desde luego individual, y en general la calidad de vida entre brotes es bastante buena, cuando tienen brotes muy frecuentes, y el pronóstico en cualquier caso se relaciona con el tiempo de evolución de la enfermedad, con la extensión de la enfermedad, con la gravedad de los brotes, con si hay o no complicaciones y si ha habido o no cirugía. También hay que tener en cuenta, sobre todo en la colitis ulcerosa, la posibilidad de malignización. Entonces, el aumento de riesgo de tumor, sobre todo de colon, en pacientes con colitis ulcerosa es bastante mayor, y de hecho es mucho mayor después de 10 años de diagnóstico. Por eso, en estos casos se suelen hacer colonoscopias de revisión para hacer un diagnóstico precoz, en el caso de que se puedan sospechar, pues al biopsiar zonas que tengan un mal aspecto, o zonas que puedan determinar que pueda haber degeneración, pues lógicamente hay que llevarles más control. Y el tratamiento de estas enfermedades, tanto del Crohn como de la colitis ulcerosa, tiene que ir encaminado, por un lado, a controlar los ataques agudos, los brotes, a prevenir que haya ataques repetitivos y ayudar a cicatrizar el colon. De ahí la importancia de la suplementación, que luego veremos. El tratamiento convencional de estas enfermedades pues tiene que ir encaminado a calmar el dolor. Normalmente pues el paracetamol es uno de ellos, los aminosalicilatos ayudan a controlar los síntomas de leves a moderados, y algunas formas se toman por vía oral o vía rectal. Luego los corticosteroides, que se utilizan para tratar el Crohn de las formas moderadas a graves, y también se puede utilizar por vía oral o rectal o por ambas. Los medicamentos, por ejemplo, como la azatioprina o la 6-mercaptopurina, calman la reacción inmunitaria del cuerpo, por eso de que tiene una cierta capacidad autoinmune. Los antibióticos, que se utilizan para los abscesos o las fístulas, se debe evitar la aspirina, el ibuprofeno o el naproxeno porque puede empeorar los síntomas, y la terapia biológica, que es la que se está recomendando últimamente, se utiliza en casos de Crohn grave que no responden a los fármacos anteriores, y los medicamentos, pues sobre todo el Remicade es uno de los más utilizados. Algunas personas con Crohn pueden también necesitar cirugía para eliminar alguna de las partes dañadas, y en algunos casos se tiene que extirpar todo el colon. Los pacientes con Crohn que no responden a los medicamentos pueden necesitar cirugía, pero muchas veces para tratar las complicaciones, como las hemorragias, en los niños retraso en el crecimiento, fístulas, infecciones o casos de obstrucción a nivel intestinal. Y dentro del tratamiento dietético, desde luego, como no cabe duda que la alimentación tiene que ver con nuestra salud en general, pero en particular con la salud digestiva, en estos casos es fundamental una dieta específica, ¿no? Entonces, una dieta terapéutica va a ayudar a distanciar los ataques, a hacer que sean menos fuertes, menos intensos, y en muchos casos se consigue eliminar los fármacos que están tomando.
Luego, además, hay que tener en cuenta una dieta terapéutica porque por la mala absorción intestinal hay deficiencias, tienen deficiencias importantes en vitaminas y minerales y en muchos casos en proteínas, ¿no? A lo largo del intestino delgado es donde se produce la absorción de las sustancias nutritivas. Entonces, en el intestino delgado es donde se realiza, por un lado, la digestión química de los alimentos y por otro lado, la absorción. Entonces, si hay una afectación del intestino delgado, lógicamente va a haber una mala absorción clara en estos pacientes. Además, en el intestino delgado, como veíamos en la foto anterior, desemboca el hígado, que produce la bilis, y luego el páncreas, que segrega el jugo pancreático, ¿no? Y luego, además, en las paredes de la mucosa intestinal hay unas glándulas, las glándulas de Brunner, que segregan moco, y las de Lieberkühn, que segregan jugo intestinal. Con lo cual, con las reacciones que se producen a este nivel, es como se consigue que los hidratos de carbono se puedan transformar en monosacáridos, que las grasas se rompan en ácidos grasos y glicerina y que las proteínas se rompan en aminoácidos. Si hay una mala función a este nivel, lógicamente se va a producir una alteración en la absorción de todos estos nutrientes, ¿eh? En la enfermedad de Crohn, por ejemplo, si la lesión afecta a duodeno y a yeyuno proximal, que son las primeras partes del intestino delgado, hay más riesgo de que haya déficit de hierro y de calcio. Si afecta al yeyuno, se altera la absorción del ácido fólico y de otras vitaminas hidrosolubles, y si se afecta, está lesionado el ilion, hay que procurar aportar vitamina B12, grasas y vitaminas liposolubles para conseguir una buena nutrición a ese nivel. Y además de la desnutrición pueden aparecer problemas como consecuencia del engrosamiento. Eso hace que la digestión sea más dificultosa y que haya cólicos y pérdida de apetito, ¿eh? Entonces, durante el brote, la dieta, en cualquier caso, como podréis entender, tiene que ser astringente, ¿eh? Entonces, otra cosa ocurre cuando ya estamos en fase de interbrotes. En intercrisis, al inicio sí que conviene reintroducir lentamente el cereal, empezando por los semi-integrales. Las legumbres, por ejemplo, como tienen mucha fibra insoluble, es mejor no darla en fase de brotes. Y luego, en cuanto a las verduras, tienen que estar cocidas, no tienen que estar crudas, como hablábamos antes, por la irritación que eso provoca. Algunas verduras también hay que evitar porque se trata de normalizar el tránsito y regenerar la mucosa y tienden a producir muchos aires. Entonces hay que evitar en la fase de brote las coles de Bruselas, la coliflor, el pimiento y el rábano. Y en estos pacientes, como hay una pérdida de vitamina C, de vitamina K, complejo B y pérdidas de potasio y de hierro, pues también es importante que consuman frutas y verduras, pero tienen que ser sobre todo cocidas, manzana y pera. Plátano también pueden consumir y desde luego tolerarían mal el melón, el higo, el albaricoque y la cereza, ¿eh? El consumo de frutas tendrá que ser moderado porque una ingesta de azúcares empeora la enfermedad, que es lo que hablamos al principio. El azúcar sería un factor que va a agravar las diarreas. Luego, los frutos secos pueden proporcionar mucho calcio, pero como tienen mucha grasa, los enfermos no lo van a absorber bien. El pescado azul tiene que estar presente por los omega 3 y su poder antiinflamatorio, y hay que evitar las carnes que sean grasas porque producen inflamación y moco a nivel intestinal debido a la producción de ácido araquidónico, como veíamos antes también, y también el alcohol, el café, el cacao, las especies picantes, salvado, centeno y pan fresco, ¿eh? Las plantas que se suelen recomendar en fases de brote pues tienen que ser desde luego antiinflamatorias, cicatrizantes y astringentes. Entonces, en la fase aguda, ¿qué vamos a hacer? Pues tendremos que dar una dieta que sea hiperproteica, por la pérdida de proteínas que tienen de manera importante, por la pérdida de sangre, por la fiebre que requiere muchas veces un incremento en el consumo de proteínas, y tiene que ser a expensas de carnes blancas, pescado blanco y clara de huevo. También la dieta tiene que ser hipercalórica, porque en fases activas de la enfermedad es importantísimo para que se recuperen cuanto antes, debido también al estrés psicológico o quirúrgico de las posibles infecciones. También la dieta tiene que ser baja en grasas, porque la grasa tiene un efecto lubricante y lógicamente si están en fase de brote con diarreas hay que evitarlas. Entonces, ante un brote agudo, pues tendremos que intentar reducir sobre todo la cantidad de aceite a no más de una cucharada súper al día y no dar alimentos, por supuesto, ricos en grasas saturadas, ¿no? La dieta también tiene que ser pobre en fibra, y entonces hay que evitar sobre todo aquellos alimentos que sean ricos en fibra insoluble, y sí se podrán tomar los que tengan fibra soluble, como la zanahoria o la manzana cocida, ¿eh? Hay que hidratar muy bien al paciente,
lógicamente por la deshidratación que conlleva la diarrea, y entonces se puede recurrir al agua de arroz, a infusiones que sean astringentes, a un suero oral. Los alimentos lógicamente tienen que ser de fácil digestibilidad, pues como decía antes, el pescado blanco, la compota, el arroz blanco cocido, y la dieta, lógicamente por el efecto inflamatorio que tiene la propia enfermedad, antiinflamatoria, evitando alimentos ricos en grasas saturadas y ácido araquidónico, como veíamos antes. Una serie de precauciones higiénicas finalmente, pues porque tienen un sistema inmunológico alterado, y entonces esto implica que todo lo que sea manipulación de alimentos en mal estado les va a llevar a tener más infecciones, ¿no? La olla express en estos casos suele servir de mucho porque al tener una cocción muy alta a temperaturas altas provoca la destrucción de bichitos, ¿eh? Y luego en intercrisis la dieta tiene que seguir siendo hiperproteica y también tiene que ser siendo hipercalórica, porque así recuperamos y cicatrizamos la mucosa y el paciente se recupera antes, ¿no? Nutricionalmente. Y luego en cuanto al aporte de grasas, habría que aumentar ya sí el aceite de oliva para que las deposiciones vayan yendo con normalidad, aportar vitamina E a través del aceite de germen de trigo por su efecto antioxidante, y los ácidos grasos esenciales como el pescado azul y los frutos secos. Y luego hay que ir incluyendo los cereales integrales y las verduras que tengan una alta cantidad de betacaroteno, como la calabaza y la zanahoria, y administrar probióticos a todos, ¿eh? Para la anemia es muy importante también, porque en la mayoría de los pacientes por la pérdida de sangre en heces hay que darles alimentos que sean ricos en hierro, fundamentalmente mejillones, almejas y berberechos, alimentos que sean ricos en calcio, como el sésamo y las algas, las almendras, las verduras de hoja verde, garbanzos y sardinas, y alimentos que sean ricos en vitamina C, sobre todo los fermentados, ¿eh? Y el perejil, que también tiene mucha vitamina C. En cualquier caso, el factor determinante en los casos de anemia siempre va a ser el sobreconsumo de azúcares, que empeora la enfermedad, de demasiada fruta y de productos lácteos, que hay que evitar, ¿eh? Aquí veis un poco la lista de los alimentos que son más ricos en hierro, y efectivamente almejas, mejillones y berberechos serían proporcionalmente los que más cantidad de hierro tienen asimilable que lo que puedan tener el hígado de ternera, la lenteja o la espinaca. Y lo mismo ocurre en estos pacientes, que hay que aportar más vitamina B12, y por tanto las sardinas, las anchoas y la caballa tendrían una mayor cantidad de vitamina B12, además de omega 3, que lo que puedan tener pues el huevo, el buey o el pescado blanco. Y desde luego dar mucha importancia no solo al hierro que se consume, sino al que se asimila o al que se utiliza en mayor porcentaje. Entonces, por ejemplo, la avena tiene la misma cantidad de hierro que la carne, y sin embargo se asimila o se utiliza un 96% frente a solo un 29% del que se asimila de la carne. Y el mijo, por ejemplo, y las lentejas tienen bastante más y tienen una utilización bastante alta, ¿eh? ¿No lo tenéis? Ah. ¿Queréis apuntarlo? La avena es la única. Vale. Bueno, dentro de la misma manera, ¿queréis apuntarlo? ¿Está? Bueno, de la misma manera que hablaba antes de una personalidad determinada de los pacientes con fibromialgia, también en algunos de estos pacientes hay una personalidad definida, ¿eh? Entonces, es muy característica la constante indecisión, que sin embargo no les impide ser personas que sean obstinadas, con una propensión a la obediencia y al conformismo. Son personas generalmente más reservadas en todo lo que tiene que ver con su vida afectiva, tienden a una excesiva intelectualización en las experiencias de la vida. Su actitud en relación con la moral y con las reglas de comportamiento social es muchas veces muy rígida, y esa rigidez pues se refleja en que les cuesta mucho utilizar palabras malsonantes, que a veces resultan un poco pedantes. Yo esto no lo he visto mucho, ¿eh? Mucho no lo he visto. Es también muy característico a veces que tienen carencia en sentido del humor,
y tienen también pues dificultades en las relaciones interpersonales. Generalmente pues tienden a tener unas relaciones un poco pobres, y también suele ocurrir que además de tener relaciones sociales pobres tienen un apego a alguna persona en concreto, generalmente al padre o a la madre, y en realidad pues son relaciones más de dependencia, es un poco como que necesitan el apoyo de alguien para poder llevar sus tareas habituales, ¿no? Bueno, una vez que hemos visto lo que es la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa y las pautas dietéticas que pueden ser más adecuadas en estos casos, también es importante tener en cuenta lo que conocemos como el segundo cerebro. Y es verdad que, como veremos ahora, hay una cantidad de neurotransmisores importantísima que se produce a nivel intestinal. Pues lógicamente la mayoría de las enfermedades intestinales producen alteraciones a nivel emocional y al revés, ¿no? El tubo digestivo, al igual que la médula espinal, contiene cerca de 100 millones de neuronas. Para el funcionamiento, el tubo digestivo fabrica 20 neurotransmisores. Del 90 al 95% de la serotonina se produce en el tubo digestivo. La serotonina hace que aumente el peristaltismo y que acelere el tránsito. Los problemas de tipo psicoemocional van a afectar al sistema digestivo, y las patologías digestivas afectan al humor, al comportamiento, a la emoción. De ahí la relación directa entre sistema nervioso central y sistema nervioso entérico. El intestino utiliza los mismos neurotransmisores que el cerebro. La serotonina, como sabéis, que es el neurotransmisor que tiene que ver con las sensaciones de bienestar, es un mecanismo, utiliza o actúa como mecanismo de señales de intercambiador de información entre el cerebro superior y el inferior, que sería el intestino. Entonces, la pared del intestino tiene por lo menos 7 tipos de receptores de serotonina, y esos receptores se comunican con células del sistema nervioso para desencadenar el flujo de enzimas digestivas o para iniciar movimientos intestinales. Las proteínas y los aminoácidos que aportamos a través de la dieta van a actuar como precursores en el metabolismo de estos neurotransmisores. De ahí la importancia que tiene la dieta. Por ejemplo, la dopamina, norepinefrina actúan como energéticos, el ácido gamma-aminobutírico como sedante, las endorfinas como calmantes del dolor, o la serotonina para el sistema emocional, ¿no? De ahí la importancia que tiene el aporte de la dieta, tanto de los aminoácidos por la proteína en general, por el aporte de aminoácidos, y del triptófano, como hemos visto antes, se segrega serotonina, y de otros aminoácidos como la metionina, el glutatión, o como puede ser de la taurina, el GABA. Bueno, pues evidentemente hay una relación clara, ¿no? Dieta, sistema nervioso. Incluso cuando hay un colon irritable, sin que haya ulceraciones en el intestino, ¿no? De hecho, sabemos que un colon irritable es un trastorno funcional, no hay una lesión orgánica como puede ocurrir en el Crohn o en la colitis ulcerosa, pero evidentemente, al haber producción de neurotransmisores a este nivel, si hay un menor umbral para el dolor, tanto a nivel orgánico como somático, esto provoca trastornos a nivel emocional clarísimos. Y entendiendo un poco qué importancia tiene el sistema nervioso entérico, el sistema nervioso intestinal, también vamos a ver por la repercusión que tiene el que esté alterada la permeabilidad intestinal en estas enfermedades y los problemas de mala absorción que se derivan, qué significa tener el intestino permeable y qué es la mala absorción intestinal. Entonces, la mala absorción intestinal es una absorción en la que hay una absorción deficiente de grasas, de proteínas, de carbohidratos, de todos los nutrientes que el organismo necesita. Causas de una mala absorción a nivel intestinal, pues puede haber, por ejemplo, defectos en la digestión de la luz del intestino. Por ejemplo, la deficiencia en la secreción de enzimas a nivel pancreático o de sales biliares hace que haya una hidrólisis incompleta de grasas y esto provoque diarrea y mala absorción. Esto se da en casos de insuficiencia pancreática. Una insuficiencia pancreática produce una mala absorción intestinal. O, por ejemplo, cuando hay un déficit de estas enzimas, las disacaridasas, o cuando hay una reducción en la superficie de absorción del intestino delgado, como ocurre en la celiaquía o en el Crohn, o cuando hay una obstrucción linfática por un linfoma o por tuberculosis, o cuando hay infecciones, o cuando hay una gastrectomía o una resección del hilo terminal en el caso de un Crohn.
Entonces, ante una mala absorción, primero hay que hacer un coprocultivo y parasitología de heces. Si es positivo, evidentemente estamos ante una infección a nivel intestinal. Si no lo es, hay que buscar otros marcadores, hay que ver si hay anticuerpos, antitransglutaminasa, pruebas cutáneas, por si hay alergia a algún alimento, biopsia intestinal, pruebas radiológicas. En el caso, por ejemplo, de niños de menos de 6 meses, lo más común cuando hay una mala absorción es que haya una alergia a las proteínas de la leche de vaca. En más de 6 meses puede ser por celiaquía y en niños mayores más frecuentemente por Crohn. Y luego hay otros casos en los que hay otro tipo de patologías, en las que hay lesiones específicas de mucosa. La localización, bueno, pues el síndrome de mala absorción a nivel digestivo, por la mala absorción de nutrientes y por la secreción intestinal, o sea, por la diarrea, produce diarreas, flatulencias, dolor abdominal, pérdida de peso. A nivel de sanguíneo, pues se puede dar anemia por déficit de hierro, de B6, de B9 o de B12 y hemorragias por falta de vitamina K. A nivel musculoesquelético, por la deficiencia por la falta de absorción de calcio, magnesio, vitamina D y proteínas, se da con frecuencia osteoporosis y tetania. A nivel endocrinológico, problemas de amenorrea por déficit de calcio y de vitamina D, hiperparatiroidismo. En la piel, pues por alteración en la absorción de la vitamina K, por alteración proteica o por falta de vitamina A, de zinc y de ácidos grasos esenciales, se pueden dar problemas como la púrpura, petequias. Y a nivel del sistema nervioso, neuropatías por falta de vitamina A y de vitamina B12. Y la clínica, pues lógicamente, dependiendo de la enfermedad que cause la mala absorción, el comienzo puede ser insidioso, a veces puede durar años y se caracteriza por pequeños trastornos. Y esto es importante porque a veces estamos ante un paciente que tiene un problema de mala absorción y no lo sabemos diagnosticar bien. A veces vienen a la consulta con debilidad, con laxitud, con apatía, y muchos pacientes de este tipo se diagnostican con estrés. Las diarreas, además, a veces no son frecuentes. Puede ser una al día o cada 2 días. Lo que sí suele ser muy característico es que suelen ser muy voluminosas. Entonces, cuando un paciente viene con deposiciones de una diaria muy voluminosas, a veces hay que pensar que pueda tener un problema de mala absorción, no tiene por qué tener diarrea. La pérdida de peso también, porque puede ser lenta o a veces el paciente lo enmascara por si tiene ansiedad. Entonces, esto hace que estos problemas de mala absorción intestinal pueden tardar años en ser correctamente diagnosticados, dentro de la clínica, las patologías digestivas que cursan con mala absorción, fundamentalmente la celiaquía, la pancreatitis crónica y el Crohn, como hemos visto antes. Entonces, los síntomas serían heces voluminosas, espumosas, grasientas, a veces de un color amarillento o grisáceo, generalmente pérdida de peso, a veces falta de apetito, hinchazón o distensión abdominal, flatulencias, atrofia muscular, también presentan muchos de estos pacientes. Por ejemplo, en el caso de la celiaquía, a veces, como el diagnóstico tarda años en darse, sí que es verdad que muchas veces simplemente por la desnutrición tienen caída de pelo, tienen una peor calidad en los dientes, se quejan de que la tripa está muy hinchada. La diarrea no siempre se da, y si es crónica y muy abundante, desde luego hay que hacer la biopsia. En un 30% de los casos tienen estreñimiento. Las uñas quebradizas muchas veces también por desnutrición. En algunos casos puede haber hasta convulsiones, puede haber osteoporosis, infertilidad. Ha habido mujeres que se han sido diagnosticadas de celiaquía después de llevar mucho tiempo intentando quedarse embarazadas, abortos espontáneos también. Entonces, el tratamiento, cuando estamos ante un síndrome de mala absorción, lógicamente tiene que ser específico. En el caso de la celiaquía, lógicamente hay que quitar el gluten. En el caso de intolerancia a la lactosa, y en cualquier caso, pues intentar siempre que la dieta sea baja en residuos en el caso de la colitis ulcerosa y en la enfermedad de Crohn, ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Incrementar la digestión y la absorción, moderar el tránsito intestinal con una dieta astringente y mejorar el estado nutricional, Y lo que sería el síndrome de intestino permeable es muy importante también tenerlo en cuenta, porque hay muchísimos pacientes que tienen hiperpermeabilidad intestinal, desde un celíaco hasta un alcohólico, un Crohn, alergias alimentarias, dermatitis atópica,
parasitosis crónica, candidiasis. En muchos pacientes se ve este problema y ahora vamos a ver cómo podemos diagnosticarlo, ¿eh? Los procesos, como veíamos antes, de digestión y de absorción de nutrientes se hacen en el intestino delgado. Entonces, para que haya una buena permeabilidad intestinal, para que penetren sustancias nutritivas y no entren sustancias que no deben de entrar, lógicamente, pues tiene que tener el intestino delgado una anatomía muy bien configurada, y por eso tiene una serie de pliegues y de vellosidades que ahora vais a ver, especialmente diseñados para que se pueda realizar bien la absorción de todos los nutrientes, ¿no? Entonces, como veíamos antes cuando hablábamos del Crohn, la pared intestinal está formada por mucosa, submucosa muscular y serosa. Entonces, la capa epitelial de la mucosa tiene células absortivas que se encargan de absorber nutrientes, células caliciformes que segregan moco, glándulas intestinales que segregan jugos intestinales, células de Paneth que segregan lisocima, una enzima importantísima para regular la cantidad de bacterias que hay a nivel intestinal, y luego células que se encargan de segregar hormonas, ¿no? Y entonces, como veis aquí, la imagen de la mucosa del intestino en la zona en la zona epitelial, pues la forma que tiene de criptas y de vellosidades permite que haya una buena permeabilidad, ¿no? Entonces, la función principal del intestino delgado, ¿qué va a ser? Pues permitir que pasen a la sangre los nutrientes que necesitamos e impedir que las moléculas de gran tamaño que provocarían una agresión al organismo pasen a través de esa pared, ¿no? Y aquí veis un poco el reflejo de cómo en el interior del intestino delgado, en las células epiteliales, es donde se realiza la absorción de la glucosa por transporte activo, de la fructosa por difusión facilitada a la sangre, ¿eh? En condiciones normales esto es lo que se da. Cuando hay una alteración en la función de las células de la pared intestinal es cuando se produce una alteración en la permeabilidad de la mucosa intestinal. Entonces, puede haber o demasiada permeabilidad o muy poca. Una permeabilidad disminuida va a provocar, lógicamente, problemas de malnutrición y problemas de desarrollo en niños, ¿no? Que es lo que ocurre muchas veces a los niños celíacos. Sin embargo, un aumento en la permeabilidad, como van a pasar sustancias que no deben de pasar, van a crear trastornos de tipo inflamatorio, una hipersensibilidad a nivel inmunológico, con lo cual una alteración de tipo autoinmune, y eso se va a manifestar de diferentes maneras, ¿eh? Aquí veis un poco la importancia que tiene que haya un buen estado entre las células epiteliales. Si las uniones entre células se rompen, pasan sustancias que no deben a la sangre, como ocurre por ejemplo en los celíacos, ¿no? Las uniones que hay aquí estrechitas hacen que en los celíacos, cuando se rompen, pasen fragmentos que no son digeribles del gluten, y entonces eso hace que las células inmunitarias se estimulen y provoquen, pues, los síntomas que ya conocéis. Y es muy importante en cualquier caso que se realice bien esta función, que las uniones entre células se realice correctamente para que no haya este tipo de problemas. Y entonces, ¿cómo es el proceso? El proceso por el cual se produce esa inflamación. El intestino, cuando está inflamado, no va a absorber los nutrientes, eso va a provocar cansancio e hinchazón y va a aumentarse la permeabilidad a las moléculas que no tienen que ser absorbidas. Y la absorción de esas partículas que son grandes va a crear una sensibilización muy alta a las proteínas de algunos de los alimentos, se van a formar anticuerpos IgG o IgE, y esto va a crear, pues, formación de inmunocomplejos que pueden actuar a distancia, por ejemplo un proceso asmático o una artritis, ¿eh? También en el tercer lugar, el daño a las proteínas transportadoras que transportan minerales o vitaminas va a hacer que haya deficiencias de estos nutrientes. El daño a las proteínas y a las enzimas, que tienen la capacidad de detoxificar, va a provocar todavía una mayor alteración a nivel intestinal, y se produce un desequilibrio en el tipo de inmunoglobulinas que están en las microvellosidades del intestino. Esto hace que se produzcan reacciones antígeno-anticuerpo y que creen una mayor sensibilidad. Se produce también un aumento en las infecciones, porque lógicamente penetran bacterias y virus de la luz intestinal a las células intestinales y se forman autoanticuerpos. Este sería un poco el esquema en el que un aumento de la permeabilidad intestinal provoca que nutrientes
que no están bien degradados pasen a la sangre, que se creen anticuerpos que el organismo reconoce como extraños, que la sangre las transporte a todo el organismo y que provoque procesos inflamatorios en cualquier lugar del organismo. Aquí veis otra imagen también claramente en el que una dieta inadecuada, el consumo de algunos medicamentos, un estrés físico importante o psíquico, el hecho de que a veces algunas infecciones puedan provocar alteraciones en la barrera intestinal, cree lógicamente una disfunción en esa barrera, problemas de intolerancias y de alergias y alteraciones de tipo autoinmune. Los síntomas que se relacionan muchas veces con una hiperpermeabilidad intestinal no siempre son diarreas, pueden ser dolores de cabeza, pueden ser dolores musculares o articulares. En pacientes con fibromialgia esto hay que tenerlo en cuenta. Puede haber un problema de diarrea o de estreñimiento, puede haber fatiga, febrícula, malestar general, inflamación abdominal, flatulencias, náuseas, palpitaciones, mareos, problemas menstruales pueden ser provocados por una mala permeabilidad intestinal, mal aliento, nerviosismo, insomnio. Entonces hay que tener muy bien en cuenta si el paciente tiene este problema o no. Y entonces hay un test que sirve para determinar si hay o no alteración en la permeabilidad, y es un test muy sencillo. Tiene que tomar el paciente una solución que contiene 2 azúcares alcoholes. Uno es la lactulosa y el otro es el manitol. La lactulosa es una molécula de gran tamaño que representaría a los macronutrientes que en circunstancias normales no atraviesa la barrera intestinal. Y el manitol estaría representando a una molécula de pequeño tamaño que correspondería o que tendría que ver con los micronutrientes y que en circunstancias normales sí que sería absorbido por los enterocitos. Entonces se recogen las orinas del paciente durante las 5 horas posteriores a la toma de la preparación y mientras tanto el paciente sigue en ayunas y solo puede beber agua en las 2 horas últimas de la prueba. Y una vez que se cuantifican las moléculas en la orina, se observa si la lactulosa, que es la molécula de gran tamaño, está en más cantidad de lo que se espera. Entonces estamos viendo que hay un problema en la permeabilidad intestinal, que están pasando demasiadas sustancias a la sangre, ¿no? Y si el manitol, por el contrario, resulta que está en una cantidad inferior, pues estaríamos ante un problema de malnutrición, porque tendría que estar en más cantidad, ¿no? En caso de que se obtengan los niveles en cantidad normal, pues la permeabilidad es normal. Causas del síndrome del intestino permeable, pues muchas veces se debe a una mala masticación en la comida, puede haber deficiencia de ácido clorhídrico, vitamina B6 y zinc o enzimas pancreáticas. Eso hace que se provoquen fermentaciones a nivel intestinal, se produzcan gases y dañen e inflamen la pared del intestino. Y como el primer paso para que haya una hiperpermeabilidad es una inflamación, pues ese sería una causa. Luego también puede haber deficiencias de tipo nutricional, de B3, de B6, de biotina, de vitamina C, de magnesio, de zinc, impiden la producción de prostaglandinas 1 y prostaglandinas 3 que tienen efecto antiinflamatorio y eso provoca un proceso inflamatorio. Y luego el hecho de hacer una dieta que sea proinflamatoria. El trigo a muchas personas les produce inflamación a nivel digestivo, los lácteos, el azúcar, el té, el alcohol, los alimentos procesados y no biológicos. También el uso de algunos medicamentos, por ejemplo los esteroides y la aspirina, que son antiinflamatorios, sin embargo en la pared intestinal lo que hacen es provocar un ataque enzimático y producir ácidos que la inflaman. O los antibióticos que destruyen la flora y alteran la mucosa. Entonces aquí vemos un poco el hecho de que el consumo de antibióticos provoca destrucción de la flora intestinal, eso hace que proliferen muchas veces cándidas y que se provoque una hiperpermeabilidad intestinal. Al haber una hiperpermeabilidad intestinal pasan a la sangre macromoléculas y bacterias o virus, esto hace que se transporte por los leucocitos, se debilita y se inflama el tejido y se produce infección bacteriana. O sea que a la larga estamos provocando un uso indiscriminado de antibióticos, una mayor tendencia a tener procesos de tipo infeccioso y a tener alteración en la permeabilidad intestinal. Otras de las causas de síndrome de intestino permeable pueden ser infecciones intestinales. Lo que hacen es atacar a la pared, provocan la inflamación, alteran la flora intestinal e impiden que se produzcan muchas vitaminas.
Intolerancias de tipo alimentario, que producen toxinas a nivel intestinal, con lo cual irritan e inflaman, y alergias, sobre todo al trigo y a los lácteos. En el caso de las intolerancias, lógicamente las intolerancias alimentarias pueden deberse a diversas causas. Puede ser la falta de una enzima, puede ser la herencia, puede ser el estrés o un sistema inmunológico alterado, puede ser la polución ambiental o la falta de nutrición. El análisis de sangre, el que se utiliza generalmente, que se detecta inmunoglobulinas IgG, permite determinar si realmente hay o no una intolerancia a algún alimento en concreto, y es la única manera de poder determinar muchas veces si, suprimiendo ese alimento de la dieta, el paciente recupera la salud, ¿no? ¿Qué manifestaciones se suelen dar por una intolerancia alimentaria? Pues desde digestivas hasta respiratorias, problemas de piel, obesidad, alteraciones en el comportamiento, incluso migrañas o problemas articulares, ¿no? En cualquier caso, por ejemplo, ante la intolerancia a la lactosa, que sabemos que se manifiesta por diarrea, dolor abdominal y vómitos, lógicamente hay que eliminar la leche y los derivados, o en el caso de que haya migrañas, la cafeína, la feniletilamina, la teobromina o la tiramina, hay que eliminarlas también porque tienen ese efecto, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la intolerancia a la lactosa, vemos aquí, por ejemplo, que los que tienen intolerancia a la lactosa no producen la enzima, la lactasa, en cantidad suficiente, ¿no? Y entonces, al producir poca cantidad de lactasa, la lactosa no se disocia en glucosa y en galactosa, llega al intestino grueso intacta, y entonces la flora del intestino lo que va a hacer es interaccionar con esas moléculas, va a producir más aires, va a producir dolor, y esa lactosa, a la vez, como es osmóticamente muy activa, pues va a provocar irritación y diarreas, por eso de ahí los síntomas de la intolerancia a la lactosa. ¿Qué pautas dietéticas hay que seguir en el caso de que haya una hiperpermeabilidad intestinal? Pues desde luego reducir los irritantes, en el caso de la celiaquía los cereales con gluten, también los picantes, el alcohol, el té y el café, las comidas fritas y la carne roja, eliminar el trigo y los lácteos y cualquier alimento al que se tenga intolerancia, hacer una buena masticación y consumir alimentos que sean también altos en fibra, evitar el salvado de trigo porque es más irritante, y también tener en cuenta una serie de marcadores biológicos intestinales, como por ejemplo las endotoxinas, que permiten saber si hay una permeabilidad aumentada, o la calprotectina, que este es un parámetro que también se utiliza mucho, la beta-defensina o las inmunoglobulinas AGA, que todas, ¿no? Entonces, ahora lo que vemos es cómo, para que haya una buena salud intestinal, tenemos que evitar los tóxicos alimentarios, solucionar el problema de mala absorción, el no estar en contacto con disolventes, metales pesados, la polución ambiental, pesticidas, conservantes, radiaciones electromagnéticas, o sea, vamos, a todo lo que estamos expuestos todos, alergias y tal. Entonces, el tratamiento a nivel de suplementación es fundamental en estos pacientes, en cualquier paciente que tiene una enfermedad inflamatoria intestinal. No cabe duda que una de las cosas más importantes que tenemos que hacer es regenerar la flora, y también tenemos que cicatrizar esa mucosa intestinal. Hay que dar inmunomoduladores porque en la mayoría de ellos hay un problema inmunológico claro, antiinflamatorios porque el intestino está inflamado, y luego revitalizantes porque muchos de ellos están con un agotamiento importante. Entonces, como parte importante de esto está la microbiota intestinal. Entonces, aquí sí que tenemos que hacer un poco de énfasis para entender muy bien el funcionamiento de la flora intestinal y la importancia que tiene en estos casos y en otros muchos, ¿no? Tanto el feto humano como el animal no contienen gérmenes, pero nada más nacer, las superficies de las mucosas están colonizadas rápidamente por microorganismos según una secuencia específica para cada especie. Entonces, la duración de ese proceso varía según la especie, En el ser humano se necesitan entre 6 y 12 meses para que se instaure una flora intestinal correcta, En un ser humano adulto hay aproximadamente 100 trillones de microorganismos, de 300 a 400 especies diferentes. Esa microbiota pesa alrededor de 1,2 kilos y tiene una actividad metabólica global similar a la del hígado. Por lo tanto, la microbiota normal se puede considerar como un órgano responsable en el desempeño de funciones benéficas todas, El ecosistema intestinal, entonces, la vida del intestino estaría constituida por la microbiota, por la mucosa,
que ocupa 300 metros cuadrados de superficie, y por el sistema inmunológico, que corresponde entre el 60 y el 70% de las células inmunocompetentes. Entonces, la composición, tanto cuantitativa como cualitativa de la flora, va a depender de la especie animal y también va a depender del sitio anatómico donde estemos. Ahora lo vais a ver. Hay menos cantidad de flora en la parte alta y por tanto hay más riesgo de polución patógena en la parte alta. En el ser humano hay 10 elevado a 14 bacterias, como hemos dicho, de 1 a 2 kilos, que corresponden al 40% del peso fecal, y entre 800 y 1000 especies bacterianas. Entonces, como veis aquí en la imagen, en la zona de duodeno y en la zona del estómago hay mucha menor cantidad de bacterias que lo que puede haber en el colon y algo menos en el yeyuno. Funciones de la flora intestinal: por un lado, una protección ecológica, es decir, que impide que se multipliquen microorganismos patógenos, inhibe a los gérmenes patógenos. ¿Cómo lo hace? Produciendo ácidos orgánicos y disminuyendo el pH. También tiene una función inmunomoduladora, porque permite una respuesta rápida del sistema inmunológico, estimula la actividad de los macrófagos y la producción de anticuerpos, sobre todo IgA, y luego tiene también una función nutritiva, porque regula la fisiología digestiva, provee vitaminas y fuentes energéticas, aumenta las dimensiones y la renovación celular de las microvellosidades. Esto es muy importante en las enfermedades inflamatorias intestinales. Las bacterias de la flora intestinal además inducen la síntesis por el sistema inmunitario de citoquinas que orientan hacia esa respuesta adaptativa. Entonces tenemos, por un lado, un equilibrio de defensa gracias a las TH1, que actúan contra agentes infecciosos intracelulares, que es lo que conoceríamos como inmunidad celular, y TH2, que actuaría contra agentes infecciosos extracelulares, que sería la inmunidad humoral. Y luego hay un mecanismo de tolerancia en el que ciertas bacterias de la flora reprimen el sistema inmune, consiguiendo así la tolerancia de alimentos y a bacterias también no patógenas de la flora. En el transcurso del embarazo, el perfil inmunitario se vuelve TH2 predominante. Es decir, hay una tolerancia a las células del feto para que no se rechace y protección además frente a infecciones bacterianas. Y al nacer, el recién nacido tiene este perfil inmunitario, TH2. Cuando se colonizan en el tracto digestivo ciertas bacterias, esto hace que se estimule el sistema inmunitario intestinal, se producen citoquinas y estimulan la vía TH1. Y así se consigue el equilibrio, TH1, TH2. Entonces, diversos factores pueden provocar ese retraso en la implantación de la flora intestinal o que haya una alteración. Por ejemplo, en el caso de los niños, en los niños nacidos por parto por cesárea hay un mayor retraso en la instauración de la flora. En niños que están aislados en incubadora, en recién nacidos aislados en incubadora, la lactancia materna o artificial, con la lactancia materna hay una mayor rapidez en la restauración de la flora, o en el caso lógicamente del consumo de antibióticos, que claramente están relacionados con el Crohn, como veíamos antes, y con el asma bronquial. En adultos también el uso de antimicrobianos, debilidad a nivel inmunológico, velocidad de tránsito, en la edad, la disminución en la cantidad y en la diversidad de especies va bajando conforme nos vamos haciendo mayores. También cuando se hacen cambios alimentarios drásticos o el estrés también puede provocar una alteración en la flora. El desequilibrio en la flora intestinal se va a relacionar con algunas patologías, por ejemplo, con infecciones a nivel digestivo, clarísimamente con intolerancias, alergias alimentarias, con el síndrome del intestino irritable, también se asocia con las enfermedades inflamatorias intestinales, como hemos visto antes, y con el síndrome metabólico. De ahí la importancia del consumo de probióticos y de prebióticos en estos pacientes, que es algo que hay que recetar siempre. El aumento en la resistencia bacteriana a los antibióticos, desde luego, es uno de los problemas importantes con los que nos estamos encontrando, y por eso el uso de probióticos, de prebióticos o de ambos va a mejorar el funcionamiento a nivel intestinal. La dieta que consumían nuestros ancestros tenía una riqueza importante en alimentos fermentados para su conservación, y eso implicaba que tenían una flora intestinal mucho más fortalecida que la nuestra, ¿no?
Entonces, ¿qué son los probióticos? Pues los probióticos son organismos vivos que ingeridos en cantidad adecuada van a hacer un efecto beneficioso al huésped, en este caso al ser humano. Características: tiene que ser habitante normal del tracto gastrointestinal, no tiene que ser patógeno ni tóxico, tiene que tener un tiempo corto de reproducción y tiene que ser estable cuando entra en contacto con el ácido gástrico, con las sales biliares, con las enzimas y con el oxígeno, para que llegue a buen término. Tiene que disponer además de habilidad para adherirse a la mucosa del intestino, tiene que tener un potencial suficiente para colonizar el tracto gastrointestinal y tiene que producir sustancias que sean antimicrobianas para normalizar la flora y suprimir el crecimiento de patógenos. Entonces, ¿los probióticos qué efectos van a tener? Pues van a reducir los síntomas, por ejemplo, asociados a la intolerancia a la lactosa, van a disminuir también los niveles de colesterol, producen vitaminas del grupo B, actúan como inmunomoduladores, inhiben el crecimiento de patógenos y restablecen la flora intestinal cuando se ha estado con tratamiento de antibiótico. Tienen una serie de acciones inmunológicas y otras que no son inmunológicas. Dentro de los beneficios inmunológicos está el inducir la disminución de la respuesta a los antígenos de los alimentos y en producir enzimas proteolíticas, disminuyendo la inflamación intestinal. Y luego tienen una serie de beneficios no inmunológicos, como que acidifican la luz del intestino y eso hace que se segreguen sustancias antimicrobianas, compiten también por asimilar sustancias nutritivas con agentes patógenos, con lo cual pues, el problema de la malnutrición se resuelve, ¿no? Se ingieren de dos maneras, o bien a través de alimentos fermentados o bien a través de la suplementación. Entonces, como alimentos fermentados tenemos el yogur, la col fermentada, la salsa de soja y el tamari, y como suplementos tienen que ser suplementos que tengan la bacteria congelada en seco, que esté liofilizada y que, importante, que tienen que proporcionar los organismos vivos en número suficiente para que tengan eficacia terapéutica, ¿no? Por ejemplo, lo que se ha visto es que la suplementación con Acidophilus es importante para prevenir y tratar las diarreas que se provocan por el antibiótico y para combatir un sobrecrecimiento importante de cándidas e incluso para combatir cistitis, De ahí la importancia del aporte de Acidophilus en estos casos. Los probióticos también son muy efectivos para fortalecer la respuesta inmunológica y para prevenir alergias en niños. En niños, sobre todo nacidos por cesárea, es muy importante darles probióticos. En los pacientes, por ejemplo, con colitis ulcerosa, las concentraciones de lactobacilos en el colon son más bajas, La colonización de bacterias que reducen sulfato son más altas y la concentración de cepas patógenas de coli son mayores. Entonces, lo que se ha visto es que administrando probióticos a los pacientes que tienen colitis ulcerosa podemos conseguir disminuir las recaídas. Los pacientes con Crohn, por ejemplo, tienen un número reducido de bifidobacterias en sus heces, un número muy alto de bacteroides y cepas patógenas de coli en cantidades mayores que la población sana. De ahí la importancia de administrarles probióticos. Los probióticos también tenemos que saber que interaccionan con algunos medicamentos. El alcohol, por ejemplo, y los antibióticos afectan negativamente a los probióticos. Algunas cepas de Acidophilus también afectan al metabolismo de la sulfasalacina, del cloranfelicol son antibióticos. Y la administración simultánea de Saccharomyces y de inhibidores de la monoaminoxidasa puede aumentar la presión sanguínea. O sea que bueno, también hay que saber qué medicamento está tomando el paciente para ver si le podemos dar los probióticos o no. Y luego los prebióticos, que también es otra parte importante, son hidratos de carbono no digeribles, estimulan el crecimiento y la actividad de las bifidobacterias y lactobacilos, que serían las bacterias beneficiosas de la flora, ¿no? Entonces, los prebióticos son fibras solubles, pectinas, productos lactofermentados y fructooligosacáridos vegetales. Los fructooligosacáridos están en muchos vegetales, como el espárrago, la cebolla, el puerro, el ajo, la alcachofa y la raíz de achicoria. A partir de la achicoria es lo que se comercializa, se produce la inulina, que es uno de los prebióticos más conocidos. Y también hay fructooligosacáridos en algunas plantas, como la bardana o el diente de león, que se utilizan para estos fines. Entonces es muy importante que demos probióticos con prebióticos porque el efecto va a ser mucho mayor. En esta imagen no se ve muy bien, pero aquí vemos, por ejemplo, cómo en esta parte del intestino
lo que se ha dado son bacterias beneficiosas, y aquí vemos bacterias perjudiciales. Si no conseguimos añadirle los prebióticos, estamos de alguna manera ralentizando el proceso, porque las bacterias perjudiciales están por encima de las beneficiosas. En cambio, si damos fructooligosacáridos a la vez de los probióticos, que es lo que conoceremos luego como simbióticos, conseguimos realmente que las bacterias beneficiosas sobresalgan sobre las perjudiciales que se van eliminando, ¿no? Los fructooligosacáridos mejoran además el crecimiento de las bifidobacterias, porque atraviesan el estómago y el duodeno, no sufren cambios y llegan al intestino delgado sin digerir. Por eso se dice que tienen efecto bifidogénico, ¿eh? La degradación, además de los fructooligosacáridos, aumenta la absorción del calcio, o sea que también es una ventaja importante. Y también se está estudiando la espirulina como otro prebiótico importante, ¿eh? Entonces, dentro de los probióticos y prebióticos sería lo que se llaman simbióticos, ¿eh? Entonces serían tanto los probióticos como los prebióticos el sustrato necesario para que los microorganismos vivan y hagan su función, ¿no? Entonces, Quisalud cuenta con Olovit Megaflora, que funciona francamente bien, contiene 9 cepas probióticas y tiene los fructooligosacáridos necesarios como prebióticos. Entonces, esto es lo que tiene que ver con la regeneración de la flora intestinal, que es muy importante en estos pacientes. Pero hay otra parte también igual de importante, que es el que consigamos cicatrizar la mucosa intestinal. Y no hay fármacos que actúen a este nivel. Entonces, ahí tenemos que trabajar nosotros, ¿eh? Fundamentalmente la glutamina, el hongo, Erythrum y el aloe vera. Entonces, vamos a hablar un poco de la glutamina. La glutamina es un aminoácido importantísimo, porque de hecho es el más abundante del organismo y es un aminoácido no esencial, ¿eh? Tiene varias funciones. Por un lado, es un nutriente cerebral que interviene en la utilización de glucosa por las neuronas, sirve de sustrato energético para células que se dividen rápidamente. Esto es muy importante porque de ahí viene su capacidad regeneradora, sobre todo como sustrato para enterocitos, para linfocitos, para reticulocitos, para fibroblastos. Es precursor en la biosíntesis de bases purínicas y pirimidínicas, sirve de sistema de transporte de aminoácidos y de nitrógeno desde los tejidos periféricos hacia el hígado, y es un donador de nitrógeno del grupo amida en el riñón. Por tanto, es importante en el equilibrio ácido-base, ¿eh? La glutamina es precursor de muchos otros aminoácidos, de proteínas. También regula la síntesis de proteínas en músculos y de glucógeno en el hígado, y por eso se utiliza muchas veces para personas que hacen mucha actividad física o que tienen poca tonicidad, para incrementar la masa muscular, ¿eh? La glutamina además es crucial como fuente de energía, es el combustible primario del tracto intestinal superior, y cuando se padece una enfermedad lo que ocurre es que los niveles de glutamina disminuyen, ¿eh? Porque es fundamental en la lucha contra la infección o la inmunosupresión. Se necesita más glutamina cuando estamos en situaciones de estrés, cuando hay infecciones de repetición, cuando estamos ante un proceso inflamatorio, en alergias inflamatorias y en enfermedades crónicas. Así que tiene un abanico de acción importantísimo. La glutamina regenera mucosa intestinal, controla enfermedades que permiten el acceso bacteriano a través de la mucosa a la sangre, y acelera el índice de cicatrización de úlceras digestivas. Y sobre esto hay estudios claramente definidos, ¿eh? Se aplica, por lo tanto, como estimulante mental, como cicatrizante y protector intestinal, repara y construye músculo, se utiliza también en terapias contra la adicción al alcohol y como agente antiulceroso. Se aconseja tomar la glutamina siempre con el estómago vacío. La glutamina está presente en muchos alimentos, el problema es que al cocinarlo se pierde, ¿eh? Entonces, en ese caso habría que comerlos crudos, pero claro, la carne contiene glutamina, no vamos a comer cruda. El pescado, perejil, espinaca, alimentos fermentados. Contraindicaciones de la glutamina: la insuficiencia hepática o renal, en casos de trastorno bipolar y cuando se está tomando metotrexate. Esas son las contraindicaciones básicas que hay que tener muy en cuenta. Quisalud cuenta con la L-glutamina de 500 miligramos, hay que tomar 2 cápsulas al día, una media mañana, otra media tarde. Y tiene infinidad de aplicaciones, como veréis, yo la utilizo mucho.
Otro muy importante, el Erythrum, el hongo. Este es un hongo, ahora veréis las imágenes, de carne blanca, algo coriácea, que es muy apreciada en China y en Japón. Crece sobre maderas viejas, como vais a ver ahora en la foto. Tiene una alta cantidad de proteínas y de minerales, y sobre todo selenio, germanio y zinc. Tiene un elevado potencial terapéutico porque tiene una elevadísima capacidad regenerativa, sobre todo a nivel intestinal y sobre todo a nivel de mielina. Por eso se está estudiando mucho en problemas desmielinizantes, en enfermedades desmielinizantes como la esclerosis múltiple, y está funcionando bien. Y en las úlceras digestivas funciona extraordinariamente bien. Esta es la melena de león o Erythrum, que como veis crece ahí en maderas viejas. Tiene efectos antioxidantes, hipoglucemiantes e hipocolesterolemiantes. Se utiliza en patologías digestivas como en el intestino permeable, en alergias alimentarias, en cronicolitis ulcerosa, en el reflujo, en gastritis, en úlceras gástricas, en disbiosis a nivel intestinal, en inflamaciones crónicas producidas por la quimio. Contiene betaglucanos. Ahora está en auge la micología, el tratamiento de muchas enfermedades con hongos, y la base de la efectividad de los hongos se basa en los betaglucanos. Los betaglucanos son inmunomoduladores del sistema inmunológico brutales. Contienen esos betaglucanos prebióticos para la salud gastrointestinal, la regeneración de mucosa y de los epitelios gastrointestinales, y para la modulación del sistema inmunológico. Nuestro sistema inmunitario se encuentra en un estado de equilibrio entre los estados inmunes TH1 y TH2, que es lo que hemos visto antes, ¿no? Entonces, el estado de alergia alimentaria supone que predomina el equilibrio, o sea, el estado TH2 sobre el TH1, y el TH2, como es proinflamatorio, necesitaremos hongos para que tengan esa acción inmunomoduladora y consigan reequilibrar esa alteración en la homeostasis inmunológica. Hay algunos estudios que claramente relacionan la aplicación de los betaglucanos de muchos hongos como prebióticos actuando a nivel intestinal, ¿no? Entonces, la melena de león fundamentalmente se está utilizando a nivel regenerador en el epitelio intestinal, pero ojo, también a nivel de mielina. Y se hizo un estudio también con ratas a las que se provocó una úlcera de estómago dándoles etanol. Entonces se dividieron en 4 grupos. A un grupo no se le dio nada, a otro grupo se le dio agua destilada, a otro se le dio Olomega Erythrum, o sea, el hongo, y a otro grupo se le dio el omeprazol. Y entonces lo que se vio fue que las lesiones hemorrágicas que provocaban el consumo de etanol en las ratas a las que no se les había dado ningún tratamiento, pues había provocado unas ulceraciones brutales, ¿no? Pero sin embargo, a los que se les dio 500 miligramos por kilo elevado a -1, consiguió el efecto mayor que a los de grupo de omeprazol. Y yo en esto tengo una experiencia con varios pacientes con úlceras de estómago importantes, en 2 meses de tratamiento, dándoles el Omega Erythrum, añadiéndoles la glutamina, porque como ahora veréis, el Omega Erythrum de X-Salud también tiene glutamina, pero hay que darles más. Y aportándoles eso, y aloe vera, y una dieta específica, y añadiéndoles también el hidroextracto tierra, las úlceras de estómago se reducen rápidamente. Lo que se vio histológicamente en esas ratas fue que lo que he dicho, que el grupo al que se le dio el Erythrum tenía la mucosa gástrica mucho menos afectada, por lo que se llegó a la conclusión de que el Erythrum tenía un efecto citoprotector importante contra las úlceras gástricas en estas ratas, ¿no? La melena de león entonces actúa a nivel intestinal, en enfermedades intestinales, regenerando la mucosa intestinal, impidiendo además la degradación, renovándola y evitando la formación de úlceras y de tejido cicatricial. Por eso en pacientes lógicamente con Crohn y con colitis ulcerosa es importantísimo, ¿no? Hay además un estudio recientemente publicado de melena de león en la colitis ulcerosa, en el que se veía claramente que las lesiones que se provocaban
mejoraron notablemente, los niveles de interleuquina 8 disminuyeron, también los de interleuquina 10, y aumentaron los linfocitos CD4 y C25, o sea que ya son estudios comprobadísimos. Entonces el Olomega Ericium, que es el que contiene Xisalud, este tiene, además del hongo, tiene glutamina y tiene aloe vera, ¿eh? Por lo tanto, el aloe vera, como sabéis, por las propiedades que tiene, ahora veremos, pues también va a ejercer aquí un efecto importantísimo. Entonces, de Olomega Ericium tienen que tomar 3 al día, pero cuando hay úlceras gástricas de gran tamaño, de 3 centímetros, de 4 centímetros, hay que añadirles además solo la L-glutamina, ¿eh? Y luego el aloe vera, como todos ya conocéis por las propiedades que contiene, tanto a nivel cicatricial, ha tenido muchos nombres a lo largo de la historia. Es una de las pocas especies vegetales que tiene tantas propiedades curativas, ¿no? Entonces, además de la capacidad emoliente, cicatrizante, hidratante, antialérgica, es antiinflamatoria, es colerética. De ahí que en estos casos es importantísimo, cuando hay un proceso inflamatorio a nivel intestinal, aportar aloe vera. Es además un excelente limpiador y antiséptico natural, penetra fácilmente en piel y en tejidos, es fungicida, dilata capilares sanguíneos, eso hace que se incremente la circulación a ese nivel, favorece el crecimiento celular normal, de ahí que se utilice mucho para curar heridas, hidrata tejidos y es antipirético. Bueno, pues lo que todos sabéis. Luego también es muy importante hacer un buen refuerzo a nivel inmunológico, ¿eh? Entonces los betaglucanos, en este caso Xisalud cuenta con Olomega betaglucanos, estarían en los hongos, pero también, pues como veis, también en la avena contiene betaglucanos. Son polisacáridos de origen vegetal, son moléculas de glucosa que se unen por enlaces glucosídicos en configuración beta. Entonces lo que hacen es estimular a los macrófagos y a los linfocitos y leucocitos y a las células NK. ¿Esto qué hace? Pues que se modifique la respuesta inmunológica. El Olomega betaglucano contiene shiitake y el shiitake tiene unos betaglucanos que mejoran muchísimo el rendimiento inmunológico y además reducen el colesterol, como sabéis, el shiitake es hepatoprotector y además antibacteriano, ¿eh? Y otro aspecto muy importante en el tratamiento de las enfermedades inflamatorias intestinales es el aporte de omega 3. Entonces tenemos que distinguir muy bien los tipos de ácidos grasos que tenemos y qué propiedades tiene cada uno de ellos. Los ácidos grasos, ya sabéis que son cadenas largas de átomos de carbono que se unen entre sí por uno o dos enlaces, complementando su valencia cuaternaria con átomos de hidrógeno. Entonces en un extremo de la cadena hay un grupo metilo que se llama carbono omega y se le asigna el número 1 a efectos para localizar el átomo de carbono, y en el otro un grupo carboxilo, que es el que le confiere la propiedad de ácido. Entonces los ácidos grasos saturados serían los que tienen enlaces simples entre los átomos de carbono, y los insaturados tienen uno o varios enlaces dobles en su cadena. Entonces si hay solo una insaturación se llama monosacáridos, y si hay varias, pues poliinsaturados, como ya sabéis. Los insaturados tienen dobles enlaces de tipo cis, y eso hace que la molécula tenga una angulación determinada, a diferencia de las cadenas rectas que pasa con los saturados. Y esta angulación es la causa de que se fusione con menor importancia que los ácidos grasos saturados, ¿eh? Por eso los lípidos que son ricos en saturados suelen ser sólidos a temperatura ambiente, mientras que los que son insaturados son líquidos, ¿eh? Esa es la respuesta. Los alimentos que vamos a ingerir están compuestos generalmente por saturados y por insaturados. Algunos tienen más de unos que de otros. Entonces los saturados son más difíciles de emplear por el organismo porque tienen menos posibilidad de combinarse con otras moléculas, porque esos puntos de enlace están saturados, están utilizados, y eso hace que sea difícil romper las moléculas en otras más pequeñas, con lo cual atraviesan las paredes capilares y las membranas celulares y se acumulan en el interior de las arterias, formando las placas. Los ácidos grasos se pueden clasificar desde el punto de vista nutricional en no esenciales, que se sintetizan por el organismo, o en esenciales, que tenemos que aportarlos a través de la dieta. Entonces, dentro de los ácidos grasos saturados tenemos, como conocéis, el palmítico, el esteárico, el butírico y el araquídico. Y de los insaturados, distinguiendo los monoinsaturados, que serían, dentro de los omega 9, el ácido oleico,
dentro de los omega 7 el ácido palmitoleico. Y dentro de los poliinsaturados estarían los omega 3 y los omega 6, los omega 3 el pescado y el aceite de lino, y los omega 6 la onagra, la borraja, el germen de trigo, el girasol. Bueno, lo tenéis todo ahí. Entonces aquí tenéis un poco la clasificación de los ácidos grasos entre saturados e insaturados, dentro de los insaturados mono y poli, y luego dentro de los poli los omega 6 y los omega 3. Bueno, los ácidos grasos esenciales, esto es muy importante de cara a la explicación de por qué tienen los efectos que tienen, desempeñan un papel fundamental en las membranas celulares. El intercambio nutricional absorbido a través de las membranas va a depender del contenido que tengan esas membranas en ácidos grasos. Entonces, una membrana que sea rica en ácidos grasos esenciales es una membrana fluida y es una membrana que permite el intercambio de nutrientes. Sin embargo, una membrana que sea pobre en ácidos grasos esenciales va a ser más rígida y más dura, y eso va a impedir que haya un buen intercambio. Las funciones tanto de relación como de reacción de algunas células va a depender del contenido en esos ácidos grasos esenciales en las membranas celulares, y esto es muy importante en el caso de los macrófagos y de los linfocitos que intervienen en el sistema inmunológico. Los macrófagos y los linfocitos pueden tener alteración en los receptores de membrana cuando es deficitaria en ácido linoleico, y esto puede hacer que se altere el sistema inmunológico y que haya enfermedades de tipo autoinmune. Por eso es muy importante la alimentación en el sistema inmunológico, en tener una buena salud inmunológica. Causas de un desequilibrio o una deficiencia de ácidos grasos esenciales, pues puede ser o bien por exceso de grasas saturadas o por deficiencia también, porque haya enfermedades gastrointestinales con mala absorción, en casos de anorexia nerviosa o de bulimia, o en casos en los que haya, por ejemplo, unas necesidades aumentadas, en el caso de quemaduras o en el caso de que haya un proceso inflamatorio, de ahí que en procesos inflamatorios haya que aportar ácidos grasos esenciales. Y otro aspecto que también se tiene en cuenta es que tiene que haber una relación adecuada omega 6 omega 3. No, cuando pongo aquí incierta es porque no se ponen de acuerdo los científicos, pero se recomienda básicamente. Lo que sí está claro es que hay que reducir la cantidad de omega 6 y aumentar la de omega 3. Lo ideal sería, por ejemplo, aportar 1000 miligramos de aceites de pescado y 200 miligramos de aceite de borraja. Esa sería una buena relación, de 5:1. Y como aporte de ácidos grasos, lógicamente tenemos tanto la onagra como la borraja, como el pescado y el aceite de lino, omega 6 y omega 3. Los omega 3 lógicamente tienen efectos beneficiosos a muchos niveles, no solo como efecto antiinflamatorio, que es lo que nos ocupa para mejorar la funcionalidad intestinal, sino también antiaterogénicos, porque eso impide que haya una penetración de grasas a las células y que se creen placas, antitrombóticos, antiarrítmicos, mejoran la función endotelial, ayudan a reducir la tensión arterial, mejoran los niveles de colesterol, de triglicéridos. Los ácidos grasos omega 3, precisamente por ser antitrombóticos en pacientes con Sintrom, pues lógicamente hay que tener en cuenta. Y Quisalud cuenta con el omega 3, que tiene en una buena proporción los aceites de pescado ricos en omega 3, tanto de EPA como de DHA. Así que sería un buen suplemento para utilizar en estos pacientes. Y luego ya como revitalizantes, y como hemos dicho antes que en pacientes que tienen cronicolitis ulcerosa hay un estrés oxidativo importante, hay que dar a muchos de estos pacientes también antioxidantes, porque los antioxidantes van precisamente a reducir ese estrés, ¿no?, oxidativo. Entonces, el omega antiox contiene acai, ácido alfa-lipoico, té verde, extracto de seco de vino tinto, resveratrol, o sea, tiene un complejo importantísimo precisamente de esto, de antioxidantes. Y ya por último, además de la suplementación, yo a algunos pacientes también les recomiendo la hidroterapia de colon. Yo supongo que aquí en Madrid también habrá varios sitios donde se haga hidroterapia de colon, pero como ya que el tema era sobre salud intestinal, era evidente que había que incluir la hidroterapia de colon, ¿no? La hidroterapia de colon es un procedimiento no invasivo
la finalidad de la terapia es simplemente hacer un lavado intestinal importante, ¿no? Se basa en el principio de que un colon no saludable lógicamente está lleno de residuos, y si permanecen mucho tiempo esos residuos a nivel intestinal, pues esto hace que lógicamente haya alteraciones importantes, no solo localizadas en el intestino, sino también a otros niveles, como puede ser cansancio, piernas cansadas, estreñimiento, problemas en la piel. Y entonces, ¿qué busca este método? Hacer un lavado de las vellosidades, liberando heces estancadas, depósitos de moco y eliminando gases putrefactos y toda clase de organismos que habitan en el tracto intestinal que sean patógenos. Este lavado progresivo normalmente se introduce entre 40 y 50 litros, progresivamente entrando y saliendo, lógicamente, a una temperatura entre 30 y 37 grados, y normalmente la sesión suele durar una media hora, 3/4 de hora. Mejora muchísimo las funciones absortivas, por eso en personas que tienen problemas de mala absorción va muy bien. También la flora intestinal se restablece, y las funciones relacionadas directa o indirectamente, como la piel, el tono vital. Por eso las indicaciones de la hidroterapia de colon son muchísimas, no solo a nivel digestivo, sino también a nivel metabólico, a nivel de piel, también a nivel articular. En la fibromialgia a algunos pacientes también les va bien, en problemas de tipo jaquecas, migrañas, también funciona extraordinariamente bien. Pero bueno, es una terapia que a algunos pacientes se les puede recomendar, pero a otros pues no. Bueno, ya con esto ya he terminado.